Judas Iscariote, un nombre que aún hoy provoca escalofríos, sinónimo de traición, símbolo del acto más oscuro contra el amor más puro. Pero, ¿quién fue realmente este hombre? ¿Un simple ladrón movido por la codicia? ¿O este alguien más complejo, más humano de lo que nos atrevemos a admitir? Judas caminó con Jesús, escuchó sus parábolas, vio milagros con sus propios ojos, compartió el pan en la misma mesa. Era uno de los 12, uno de los elegidos. Y sin embargo, en la noche más sagrada, en el momento más decisivo, lo traicionó con un beso. ¿Qué lo llevó a ese punto? ¿Desilusión, ambición o algo mucho más profundo? En este episodio, desentrañamos la historia del apóstol que cayó más bajo, no para justificarlo, sino para comprender, porque quizás, al mirar el rostro de Judas, descubramos algo inquietante. También hay algo de él en cada uno de nosotros. Si te interesa descubrir los rincones menos contados de la fe, los misterios que aún nos interpelan, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje al corazón de una traición que aún sigue hablando. El llamado y el privilegio. Todo comienza, como tantas historias de transformación, con un llamado. Olvidemos por un momento el final oscuro y transportémonos al inicio luminoso. Jesús de Nazaret, cuya fama crecía como la espuma, recorría Galilea, proclamando la llegada del reino de Dios. Y en ese contexto vibrante, él toma una decisión fundamental: elegir a 12 hombres que serían sus compañeros más cercanos, sus apóstoles, las columnas sobre las que se edificaría su iglesia. Y entre esos 12 nombres, pronunciados por los labios del Mesías, estaba el de Judas Iscariote. No sabemos con exactitud su origen, aunque el apelativo Iscariote podría indicar que provenía de Keriot, en Judea, distinguiéndolo de los demás apóstoles, mayoritariamente galileos. Pero más allá de su procedencia, lo esencial es esto: fue personalmente escogido por Jesús. No fue un accidente, no fue una imposición, fue una invitación directa del Hijo de Dios a seguirle, a aprender de él, a participar en su misión divina. Pensemos en la magnitud de este privilegio: vivir día a día con la encarnación de Dios, escuchar sus explicaciones íntimas de las parábolas, ver sus ojos llenos de compasión al sanar a un leproso, sentir el poder que emanaba de él al calmar la tempestad, presenciar la resurrección de Lázaro. Judas vio todo esto. Estuvo allí, compartió las comidas, las caminatas agotadoras, los momentos de oración, las conversaciones privadas bajo las estrellas. ¡Qué oportunidad única para el crecimiento espiritual, para la transformación profunda! Al igual que Pedro dejó sus redes, Mateo su banco de impuestos y los demás sus vidas anteriores, Judas también respondió inicialmente a ese llamado radical: sígueme. Y Jesús no solo lo llamó a seguirle, sino que también lo capacitó y lo envió. Leemos en los evangelios que Jesús envió a los 12, incluido Judas, a predicar el reino, a sanar enfermos, a echar fuera demonios. Judas participó activamente en el ministerio. Ejerció autoridad espiritual en el nombre de Jesús. Esto es crucial. Su camino no comenzó en las sombras, sino bajo la luz directa del Maestro, participando de su poder y misión. Leemos en el Evangelio según Lucas, capítulo 6, versículos 12 al 16. El momento solemne de la elección. En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día, llamó a sus discípulos,
y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. La frase «llegó a ser el traidor» es una nota posterior, una sombra proyectada hacia atrás por el conocimiento del final. Pero en el momento de la elección había potencial, había esperanza, había un propósito divino. Jesús mismo enfatizó la naturaleza de esta elección divina, no basada en méritos humanos, sino en su soberana voluntad y propósito. En el Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 16, les dice a sus discípulos: «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé». Judas fue elegido para llevar fruto, un fruto que perdurara, un fruto nacido de la relación con el Maestro y la obediencia a su palabra. Sin embargo, este llamado sublime, esta elección divina, no operaba en un vacío. Coexistía con una realidad fundamental de la condición humana, el libre albedrío, la capacidad de elegir. Dios no crea autómatas, ofrece su gracia, su llamado, su camino, pero respeta la libertad de la criatura para aceptarlo o rechazarlo, para seguirlo fielmente o desviarse. Judas tuvo ante sí, día tras día, la opción de profundizar su relación con Jesús, de permitir que las enseñanzas del Maestro transformaran su corazón, de rendir sus propias ambiciones y deseos a la voluntad divina. Jesús, que conocía los corazones, sin duda vio las luchas internas de Judas, sus debilidades, sus áreas de vulnerabilidad, y le ofreció, como a todos, las mismas oportunidades de arrepentimiento, de corrección, de crecimiento. Pero la cercanía física, como hemos dicho, no es garantía de transformación interior. Se puede estar en la iglesia cada domingo, se puede conocer la Biblia de memoria, se puede incluso participar activamente en ministerios, y aún así tener un corazón lejano, un corazón que secretamente alberga ídolos, resentimientos o ambiciones contrarias al reino de Dios. Como advirtió Jesús en el Sermón del Monte, registrado en Mateo capítulo 7, versículo 21, «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». La obediencia nacida del amor y la fe es la clave, no la mera proximidad o el conocimiento intelectual. El privilegio otorgado a Judas era inmenso, pero también lo era la responsabilidad que conllevaba. La elección de Dios es un llamado a la vida, a la bendición, como se establece claramente en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, «A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia». Judas tuvo la vida encarnada frente a él, tuvo la bendición caminando a su lado, pero trágicamente sus elecciones posteriores lo llevarían por el camino de la maldición y la muerte. El llamado inicial fue glorioso, pero la respuesta final fue desastrosa. El tesorero corrupto y la avaricia. Dentro del grupo apostólico, Jesús asignó diferentes roles y responsabilidades. A Judas Iscariote se le confió una tarea particularmente sensible, la administración de las finanzas del grupo. Eran un grupo itinerante, dependían de la generosidad de aquellos que apoyaban el ministerio de Jesús.
Alguien tenía que llevar la cuenta, manejar la bolsa común, como la llaman los evangelios, para cubrir las necesidades diarias, comida, alojamiento, quizás ayuda a los pobres que encontraban en el camino. Este rol de tesorero en sí mismo no era inherentemente malo. Era una posición de confianza, una muestra de que, al menos inicialmente, Judas era considerado capaz y digno de tal responsabilidad. Implicaba una cierta habilidad administrativa, un grado de organización, pero también, inevitablemente, lo ponía en contacto directo y constante con aquello que se convertiría en su mayor tentación y su ruina: el dinero. Aquí es donde la historia de Judas comienza a tomar un giro oscuro y preocupante. Las Escrituras, particularmente el Evangelio de Juan, no endulzan la realidad. Nos revelan que Judas no fue fiel en esta administración. Permitió que el amor al dinero, la avaricia, echara raíces en su corazón. Juan, capítulo 12, versículo 6, es brutalmente honesto al explicar por qué Judas protestó cuando María de Betania ungió a Jesús con un perfume extremadamente caro. Dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¡Qué palabra tan fuerte aplicada a uno de los 12! No se trataba de un error ocasional, sino de una práctica habitual. Sustraía, mientras caminaba con aquel que enseñaba sobre la honestidad y el desprendimiento, mientras escuchaba parábolas sobre la administración fiel. Judas estaba robando de los fondos destinados al ministerio y al sustento del grupo. Eran pequeñas cantidades, quizás, pero la acumulación de pequeñas deshonestidades corroe el alma, debilita la conciencia y prepara el terreno para pecados mayores. Es la aplicación directa del principio que Jesús enseñó en Lucas, capítulo 16, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La infidelidad de Judas en la administración del dinero era un síntoma de una injusticia más profunda que crecía en su corazón. La avaricia es una trampa sutil pero poderosa. Comienza con el deseo legítimo de seguridad o provisión, pero puede transformarse fácilmente en una obsesión, en un ídolo que ocupa el lugar de Dios en el corazón. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, lanzó una advertencia que parece describir perfectamente la trayectoria de Judas. En Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Versículo 10, leemos: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero se convirtió en la raíz venenosa que estranguló la fe inicial de Judas y lo llevó por un camino de dolor y destrucción. El incidente con María y el perfume es particularmente revelador de la condición interna de Judas. Su protesta: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Juan, capítulo 12, versículo 5. Suena noble, preocupada por la justicia social. Pero Juan nos da la clave: era pura hipocresía. Su preocupación no eran los pobres, sino la oportunidad perdida de que ese dinero entrara en la bolsa de donde él podría sustraer una parte. Es un ejemplo escalofriante de cómo la corrupción interna puede disfrazarse con un lenguaje piadoso. Nos recuerda la dura advertencia de Jesús a los fariseos en Mateo, capítulo 23, versículo 27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!
porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Por fuera Judas mantenía la apariencia de discípulo, por dentro la avaricia y la deshonestidad lo estaban devorando. ¿Cómo pudo llegar a esto? ¿Cómo pudo alguien que vivía tan cerca de la santidad encarnada permitir que tal oscuridad creciera en su interior? Quizás hubo decepción. Tal vez Judas, como muchos judíos de la época, esperaba un Mesías político, un libertador militar que derrocara a Roma y restaurara la gloria terrenal de Israel. Al ver que Jesús hablaba de un reino espiritual, de sufrimiento y de servicio, se sintió defraudado. Vio sus propias ambiciones de poder o influencia frustradas. Es posible. La avaricia a menudo va de la mano de otras ambiciones insatisfechas. O quizás fue la simple y llana seducción del dinero, la creencia errónea de que la seguridad y la felicidad se encuentran en la acumulación material. Sea cual sea la combinación exacta de factores, el resultado fue una erosión gradual de su integridad, una creciente distancia entre su apariencia externa y su realidad interna. Es una advertencia para todos nosotros. El pecado rara vez es un evento súbito, suele ser un proceso gradual, pequeñas concesiones, justificaciones silenciosas, secretos ocultos, si no se confiesan, si no se enfrentan a la luz de la verdad y la gracia de Dios, estos pequeños zorros pueden destruir la viña entera. Cantar de los Cantares, capítulo 2, Balabo. Versículo 15 Job. La deshonestidad de Judas con el dinero, su creciente avaricia, lo estaba preparando, paso a paso, para la traición final. El corazón que se había endurecido al robar de la bolsa, pronto estaría dispuesto a vender al maestro. Como dice Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La muerte espiritual de Judas estaba avanzando inexorablemente. El pacto de traición por 30 piezas de plata. El descenso al abismo se acelera. La corrupción interna, alimentada por la avaricia y la deshonestidad, busca ahora una manifestación externa más drástica. Judas, el tesorero infiel, el discípulo de corazón dividido, da el paso que lo sellará para siempre en la infamia. Ya no le basta con sustraer de la bolsa, busca una ganancia mayor, aunque el precio sea la traición más abyecta. Y aquí, las Escrituras son enfáticas en señalar la iniciativa de Judas. No es una víctima pasiva de las circunstancias, ni de la manipulación de los enemigos de Jesús. Es él quien busca activamente la oportunidad de traicionar. El Evangelio según Mateo, en el capítulo 26, versículos 14 al 16, lo narra con una frialdad que estremece. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Fue a los principales sacerdotes, a los mismos hombres que ardían en deseos de silenciar a Jesús, que lo veían como una amenaza a su poder y autoridad religiosa. Judas se alió voluntariamente con los enemigos de su maestro, y su pregunta es escalofriante en su crudeza: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? No hay rastro de conflicto moral en el texto, solo una negociación fría,
un cálculo interesado. El amor al dinero había eclipsado por completo cualquier lealtad, cualquier gratitud, cualquier vestigio de la fe que alguna vez pudo haber tenido. Y el precio acordado, 30 piezas de plata. Ya hemos mencionado su terrible significado simbólico en la ley judía, el valor de un esclavo. Éxodo, capítulo 21, versículo 32 EP. Pero hay más. Esta cifra tiene también una resonancia profética profundamente inquietante. En el libro del profeta Zacarías, capítulo 11, versículos 12 y 13, de leemos una visión simbólica donde el profeta, representando al pastor rechazado por Israel, una prefiguración de Cristo, pide su salario. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata, y las eché en la casa de Jehová al tesoro. 30 piezas de plata, el hermoso precio con el que el pastor de Israel sería valorado por su propio pueblo. La elección de esta suma por parte de los sacerdotes y la aceptación por parte de Judas cumplen, de manera inconsciente pero precisa, esta antigua profecía. Es un detalle que subraya la soberanía de Dios, obrando incluso a través de los actos más oscuros de la voluntad humana. 30 piezas de plata. ¿Qué podía comprar Judas con eso? Quizás un pequeño terreno, algo de ganado, una ganancia material insignificante comparada con el tesoro espiritual que estaba desechando. Estaba cambiando la perla de gran precio por baratijas. Estaba vendiendo al Rey del Universo por el salario de un jornalero. La ceguera espiritual inducida por la avaricia lo había llevado a una inversión desastrosa de valores. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas hacemos intercambios similares, aunque quizás menos dramáticos? Sacrificamos nuestra integridad por un ascenso, comprometemos nuestros valores por aceptación social, descuidamos nuestra relación con Dios por la búsqueda de placeres o posesiones efímeras. La pregunta de Jesús sigue resonando. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos, capítulo 8, versículo 36-6. Eje, Judas estaba perdiendo su alma por 30 monedas. Es crucial reiterar la voluntariedad del acto de Judas, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. No fue un impulso momentáneo, fue una decisión calculada, seguida de una búsqueda activa de la ocasión propicia. Había cruzado un punto de no retorno en su corazón. Aunque Dios, en su misericordia, siempre ofrece una vía de escape a la tentación, como leemos en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Judas rechazó esa salida. Eligió conscientemente el camino de la traición. Aquí nos enfrentamos nuevamente a la paradoja entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Jesús sabía que sería traicionado. Estaba profetizado. Formaba parte del plan redentor de Dios que el Cordero fuera entregado para ser sacrificado por los pecados del mundo. Hechos, capítulo 2, versículo 23. Pero este conocimiento previo y este plan divino no convierten a Judas en un mero títere. Él actuó según los deseos corruptos de su propio corazón. Dios utilizó su mala acción para un bien mayor, pero Judas sigue siendo moralmente responsable de su elección. Como dice Proverbios, capítulo 16, versículo 9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Los pasos de Judas lo llevaban a la traición, y aunque Dios los enderezó dentro de su plan soberano,
La responsabilidad de pensar y elegir ese camino recae enteramente sobre Judas. El pacto estaba sellado. El precio pagado o prometido. La oportunidad buscada activamente. La noche más oscura de la historia se acercaba y Judas Iscariote se había posicionado voluntariamente en el corazón de las tinieblas. La última cena y la revelación de la traición. La Pascua se acerca. Jerusalén bulle de peregrinos, en la quietud de un aposento alto, prestado para la ocasión. Jesús se reúne con sus 12 discípulos para celebrar la cena pascual, la conmemoración sagrada de la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Pero esta cena será diferente. Será la última cena. Un momento de intimidad profunda, de enseñanzas finales, de actos simbólicos que resonarán por toda la eternidad. La atmósfera debió ser una mezcla de solemnidad y expectación. Los discípulos, quizás sin comprender del todo la gravedad del momento, participan en el ritual. Jesús, con la autoridad y el amor de un maestro y un padre, lava los pies de sus discípulos, un acto de humildad asombrosa que los deja perplejos. Les habla del mandamiento nuevo, amarse unos a otros como Él los ha amado. Y es en este contexto sagrado, durante la cena, donde Jesús instituye el memorial que se convertiría en el corazón de la adoración cristiana, la Santa Cena, la Eucaristía. Tomando el pan, lo bendice, lo parte y se lo da diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Luego, tomando la copa de vino, da gracias y se la pasa, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo, capítulo 26, versículos 26 al 28, 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 25, un acto de entrega total, prefigurando el sacrificio inminente en la cruz. Pero incluso mientras se desarrolla este acto sublime de amor redentor, la sombra de la traición se cierne sobre la mesa. Judas Iscariote está allí, participa del ritual, come del pan, quizás bebe de la copa. Su presencia física contrasta dolorosamente con la ausencia espiritual de su corazón. Ya ha hecho su pacto con las tinieblas. Está sentado a la mesa con aquel a quien ha decidido entregar. ¡Qué tensión tan insoportable! La luz del mundo ofreciendo su vida y uno de sus elegidos colaborando con las fuerzas que buscan extinguirla. El Evangelio de Lucas lo expresa con una frase escalofriante en el capítulo 22, versículos 21 y 22. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. La mano que recibe el pan es la misma mano que sellará la traición. Y entonces Jesús, turbado en espíritu, como dice Juan, capítulo 13, versículo 21t, deja caer la bomba que rompe la tensa calma. De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. La conmoción debió ser eléctrica. Imaginen la escena. Miradas cruzadas, susurros ahogados, un profundo sentimiento de tristeza y confusión apoderándose de los discípulos. Uno de ellos, uno de los 12, ¿cómo podía ser? La idea era inconcebible. Lo más sorprendente y revelador de la maestría de Judas en el arte del engaño es que la sospecha no recae inmediatamente sobre él. Su máscara de discípulo fiel era tan convincente que los demás no lo identificaron como el probable traidor. En lugar de señalar a Judas, cada uno, sintiendo quizás la fragilidad de su propia lealtad,
comienza a preguntar con angustia, ¿soy yo, Señor? Mateo capítulo 26, versículo 22, es un momento de profunda autoexaminación para los 11, una dolorosa toma de conciencia de que incluso en los corazones más cercanos puede anidar la posibilidad de la caída. Jesús no lo denuncia abiertamente ante todos, quizás en un último gesto de misericordia, o quizás para no precipitar los acontecimientos antes de tiempo. Pero sí lo identifica de manera más privada. Juan, el discípulo amado, reclinado cerca de Jesús, le pregunta en voz baja quién es, y Jesús responde con un gesto cargado de simbolismo. Aquel a quien yo diere el pan mojado, ese es. Y mojando el pan, se lo dio a Judas Iscariote. Juan, capítulo 13, versículos 25 y 26 Efet. Como mencionamos, compartir pan mojado era un signo de amistad y honor en esa cultura. ¡Qué paradoja tan terrible! Jesús honra a Judas con un gesto de amistad en el mismo momento en que éste está a punto de consumar la traición más infame. Es una última dolorosa y rechazada oferta de gracia. Tras recibir el pan, dice Juan, Satanás entró en él. Juan capítulo 13, versículo 27. El corazón que se había abierto a la avaricia y a la traición ahora se entrega por completo a la influencia del maligno. Judas ha cruzado el umbral definitivo, y Jesús, conociendo que la hora ha llegado y que el plan divino debe seguir su curso, le dice las palabras solemnes y apremiantes: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. No es una aprobación, sino una constatación de la realidad y una muestra de su control soberano incluso sobre los eventos más oscuros. Jesús no es una víctima sorprendida. Él camina hacia la cruz con plena conciencia y determinación, entregando su vida como dijo en Juan, capítulo 10, versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Judas entonces se levantó y salió del aposento alto. Juan añade un detalle atmosférico y simbólico, y era ya de noche. Juan capítulo 13, versículo 30 Pet. La noche física envolvía Jerusalén, pero una noche espiritual mucho más profunda envolvía el alma de Judas mientras se dirigía a cumplir su nefasto propósito. La traición en Getsemaní, el beso fatal. Dejamos la atmósfera cargada del aposento alto y seguimos a Jesús y a los 11 discípulos restantes hacia la quietud familiar del huerto de Getsemaní, al otro lado del torrente Cedrón, un lugar de olivos centenarios, un refugio habitual para la oración. Pero esta noche no hay paz para el Maestro. Siente una angustia mortal, una tristeza que lo abruma hasta el punto de decir: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo, capítulo 26, versículo 38, mientras sus discípulos más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan, luchan contra el sueño, Jesús se aparta para orar, y su oración es una agonía, una lucha espiritual de una intensidad inimaginable. Clama al Padre: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo capítulo 26, versículo 39 se somete a la voluntad divina, acepta el cáliz del sufrimiento y la muerte que le espera, por amor a la humanidad perdida. Gotas de sudor como sangre brotan de su frente ante la inmensidad de lo que está por enfrentar. Y es en este momento de entrega absoluta, de comunión agónica con el Padre, cuando la traición irrumpe en la escena. El contraste no puede ser más brutal. Mientras Jesús se ofrece a sí mismo, Judas llega para entregarlo. El Evangelio según Mateo
capítulo 26, versículos 47 al 50, nos sumerge en el clímax dramático. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Judas, uno de los 12, ahora actúa como guía de la turba hostil. Conoce bien el lugar, sabe dónde encontrar a Jesús en la intimidad de la noche, y para asegurarse de que no haya confusión en la oscuridad, ha acordado una señal con ellos, una señal que hiela la sangre por su perversidad, y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, préndedle. El beso, el gesto universal de afecto, de saludo respetuoso, de cercanía entre amigos, de reverencia del discípulo al maestro. Judas pervierte este símbolo sagrado y lo convierte en la marca de la traición. Se acerca a Jesús rompiendo la quietud del huerto y con una audacia escalofriante dice: «Salve, maestro», y le besó. Este beso es la culminación de la hipocresía de Judas, el acto externo de devoción que enmascara la más profunda deslealtad. Es la imagen que quedará grabada para siempre como el epítome de la traición. Como dice el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 6, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. El beso de Judas no era el beso del amor, sino el beso del odio disfrazado, el beso de la entrega a la muerte. Consideremos la respuesta de Jesús. En este momento de máxima vulnerabilidad, siendo entregado por uno de los suyos con un gesto tan íntimo y falso, ¿cómo reacciona? No con un estallido de ira, no con una maldición, no con un rechazo violento. Sus palabras son de una calma y una profundidad asombrosas. Amigo, ¿a qué vienes? Amigo, ¿por qué esta palabra? Quizás sea un último y doloroso eco de la relación que una vez tuvieron. Quizás una punzante ironía que expone la falsedad del acto de Judas. O quizás, y más probablemente, una manifestación sublime de la misericordia divina. Una última oportunidad ofrecida incluso en el borde del abismo. Un recordatorio de la gracia que Judas está rechazando activamente. Jesús, fiel a su naturaleza, ofrece amor y compasión hasta el final, incluso a su traidor. Nos enseña una lección poderosa sobre cómo responder al mal, no con más mal, sino con la fuerza serena de la verdad y la gracia, como nos insta Romanos capítulo 12, versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El beso ha sido dado, la señal es inequívoca, la turba no duda. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. La traición se ha consumado físicamente. El Cordero de Dios está en manos de aquellos que buscan su muerte. Pedro intenta una defensa impulsiva con su espada, pero Jesús lo detiene, sanando la oreja del siervo herido y reafirmando que su reino no es de este mundo y que él debe cumplir las Escrituras. El plan de redención, anunciado por los profetas y determinado por Dios desde antes de la fundación del mundo, Hechos, capítulo 2, versículo 23. Sigue su curso inexorable. La traición de Judas, aunque nacida de su propia elección pecaminosa, se convierte en el instrumento, oscuro pero necesario, para que el sacrificio redentor tenga lugar. Pero la oscuridad del instrumento no disminuye la negrura de su acto. El beso en Getsemaní resonará por siempre como el símbolo de la lealtad quebrantada y la oportunidad perdida. El remordimiento, la desesperación y la muerte. La maquinaria de la injusticia se ha puesto en marcha. Jesús es arrestado,
abandonado por la mayoría de sus discípulos y llevado a través de una serie de juicios ilegales y apresurados ante las autoridades religiosas y romanas. Es durante este proceso, al ver que Jesús es condenado, que la realidad de su acto golpea a Judas con la fuerza de un mazazo. El velo de la codicia y el autoengaño se rasga, y ve, quizás por primera vez con total claridad, la magnitud de su pecado. El Evangelio según Mateo, capítulo 27, versículos 3 al 5, versículos, describe este despertar tardío y trágico. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Sintió remordimiento, un profundo pesar por las consecuencias de su acción. Reconoció la inocencia de Jesús y la gravedad de su propia culpa, exclamando, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Hay aquí un reconocimiento de culpa, una confesión de pecado, pero debemos ser cuidadosos en distinguir este remordimiento de la verdadera conversión, del arrepentimiento que conduce a la vida. El apóstol Pablo hace una distinción crucial en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza de Judas parece ser la tristeza del mundo. Es un dolor centrado en las consecuencias, en la culpa aplastante, en la vergüenza, pero carece del elemento esencial del arrepentimiento bíblico, volverse hacia Dios en busca de perdón y restauración. Pedro también sintió una tristeza profunda después de negar a Jesús. Lloró amargamente. Lucas, capítulo 22, versículo 62. Pero su dolor lo impulsó de vuelta hacia la misericordia de Cristo. La tristeza de Judas, en cambio, lo empuja hacia la desesperación. Su intento de devolver el dinero es un gesto desesperado por deshacer la acción, por aliviar su conciencia atormentada. Pero el pecado no se deshace tan fácilmente, y la respuesta de los principales sacerdotes y ancianos es un reflejo brutal de la naturaleza del mal y de las alianzas mundanas. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, fríos, calculadores, despectivos. Habían usado a Judas para sus fines y ahora lo desechan sin la menor compasión. El mundo y el pecado prometen satisfacción, pero al final solo dejan vacío, culpa y abandono. Judas experimenta en carne propia la verdad de que solo en Dios hay verdadera redención y consuelo. Aquellos a quienes sirvió en su pecado ahora le dan la espalda en su miseria. Rechazado por sus cómplices, incapaz de soportar el peso de su culpa y sin volverse hacia la única fuente de perdón verdadero, Judas es consumido por la desesperación. En un acto final de angustia y autorrepulsión, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Arroja el dinero, el símbolo de su traición, como si quemara en sus manos. Pero ni siquiera ese gesto puede apagar el fuego de su conciencia. Deshacerse del fruto del pecado no limpia la raíz del pecado. La única solución era correr hacia la misericordia de aquel a quien había traicionado. Pero Judas no lo hizo. Su final es una tragedia indescriptible. Un hombre que había recibido tanto privilegio, que había estado tan cerca de la luz, termina quitándose la vida en la más profunda oscuridad espiritual. Es la culminación lógica de la tristeza del mundo que produce muerte. Es una advertencia terrible sobre los peligros de jugar con el pecado, de endurecer el corazón
de rechazar las oportunidades de arrepentimiento. Nos recuerda que el remordimiento sin esperanza es un abismo mortal. La desesperación es, en última instancia, la negativa a creer en la suficiencia de la gracia de Dios. Judas, aplastado por su pecado, no pudo o no quiso creer que el perdón era posible, incluso para él. Eligió el camino que le pareció la única salida, el camino de la autodestrucción, ignorando que el camino hacia la vida, aunque pasara por la cruz del arrepentimiento, siempre estuvo abierto en Jesús. Su muerte es un testimonio sombrío del poder destructivo del pecado no redimido. Las consecuencias y la elección de Matías. La traición y el suicidio de Judas Iscariote dejaron una cicatriz imborrable en el pequeño grupo de seguidores de Jesús. No era solo la pérdida de un compañero, sino la dolorosa herida infligida por alguien de dentro, alguien que había compartido su pan y su camino. Los evangelios no detallan extensamente la reacción inmediata de los otros 11, pero podemos imaginar el shock, el dolor, quizás la confusión y hasta el temor. Si uno de ellos, uno de los elegidos, pudo caer tan bajo, ¿qué seguridad tenían los demás? Sin embargo, la historia no termina en la desolación. Tras la resurrección y ascensión de Jesús, los discípulos, ahora fortalecidos por la promesa del Espíritu Santo, se reúnen en Jerusalén. Y una de las primeras tareas que enfrentan, bajo la guía de Pedro, es abordar el vacío dejado por Judas en el colegio apostólico. Como leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 15 en adelante, Pedro se pone en pie ante unos 120 creyentes y expone la situación. Pedro interpreta la caída de Judas a la luz de las Escrituras, citando los Salmos, Salmo 69, 25 y Salmo 109, 8 en la Septuaginta, que profetizaban que su lugar quedaría desierto y que otro tomaría su oficio. Esto es importante. Los apóstoles no ven la tragedia de Judas como un fracaso del plan de Dios, sino como un evento doloroso, pero previsto dentro de ese plan soberano. Pedro recuerda el ministerio que Judas compartió con ellos, era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio y relata su terrible final, incluyendo la compra del campo Acéldama, campo de sangre, con el salario de su iniquidad. La conclusión de Pedro es clara: es necesario restaurar el número de los 12. Este número tenía una profunda carga simbólica. Así como Israel tuvo 12 patriarcas, las 12 tribus, Jesús estableció 12 apóstoles como fundamento del nuevo Israel. La Iglesia representaban la plenitud, la continuidad de la obra de Dios. No se trataba simplemente de llenar una vacante administrativa, sino de reafirmar la estructura y la autoridad que Jesús mismo había establecido para sus testigos principales. Pero ¿quién sería digno de ocupar ese lugar? Los apóstoles establecen criterios claros, basados en la necesidad de que el nuevo apóstol fuera un testigo fidedigno de todo el ministerio terrenal de Jesús, y especialmente de su resurrección. Hechos, capítulo 1, versículos 21 y 22. Y es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. El testimonio de la resurrección era la piedra angular del mensaje apostólico. Se presentan dos candidatos que cumplen estos requisitos: a José, llamado Barsabás,
que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Ambos eran hombres fieles, seguidores constantes de Jesús desde el principio. La elección no era fácil. ¿Cómo discernir la voluntad de Dios entre dos opciones válidas? Aquí vemos la profunda dependencia de la iglesia primitiva en la dirección divina. No confían en su propio juicio ni en votaciones humanas. Acuden a la oración. Su oración es un modelo de humildad y confianza, registrada en Hechos, capítulo 1, versículos 24 y 25. Y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, el de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Reconocen que solo Dios conoce la verdadera idoneidad, el corazón de cada candidato. Buscan su elección, no la suya propia, confiando en la promesa de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Tras la oración, utilizan un método aceptado en su cultura para discernir la voluntad divina en situaciones específicas. Echaron suertes. Similar a cómo se usaba el Urim y Tumim en el Antiguo Testamento, era una forma de dejar la decisión final en manos de Dios. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Hechos, capítulo 1, versículo 26, Obed. La elección de Matías cierra el capítulo de la traición de Judas con una nota de restauración y esperanza. Dios no permite que el fracaso de uno detenga su obra. Su plan avanza. El colegio apostólico está completo nuevamente, listo para recibir el poder del Espíritu Santo en Pentecostés y lanzarse a la misión mundial que Jesús les encomendó. La historia de Matías es un testimonio silencioso pero poderoso de la fidelidad de Dios para continuar su propósito a pesar de las debilidades y caídas humanas. Nos recuerda que, aunque algunos fallen, Dios siempre levanta a otros para llevar adelante su reino, perfeccionando la buena obra que Él mismo comenzó. Filipenses, capítulo 1, versículo 6 suede. Con los 12 restaurados, la iglesia estaba preparada para cumplir el mandato. Me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Hechos, capítulo 1, versículo 8, la sombra de Judas no pudo extinguir la luz del Evangelio. Hemos caminado juntos a través de las sombras y las luces de una de las historias más estremecedoras del Evangelio, la de Judas Iscariote. Hemos sido testigos del privilegio de su llamado, de su cercanía con Jesús, de su caída silenciosa pero progresiva y finalmente de su trágico final. Judas no es solo un nombre ni un símbolo de traición. Es un espejo que refleja con crudeza las luchas del corazón humano cuando se aleja de la verdad. Pero ahora que el relato ha terminado, ¿qué nos queda? ¿Qué enseñanza deja esta historia marcada por la cercanía con la santidad y la caída más profunda? La primera es una advertencia clara: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Proverbios 4 y 23. Judas estuvo cerca de Jesús, escuchó su voz, presenció sus milagros, y aún así cayó. La cercanía física a lo sagrado no sustituye una entrega interior verdadera. Debemos vigilar continuamente lo que dejamos crecer en nuestro corazón. La segunda es un llamado urgente a liberarnos del poder de la codicia. Judas vendió a su maestro por 30 monedas, y muchos, hoy, siguen intercambiando lo eterno por lo inmediato.
El dinero, los logros, el prestigio pueden seducir incluso al alma más religiosa. Jesús lo dijo sin rodeos: no se puede servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24 et. La tercera gran enseñanza de esta historia es que el remordimiento no es suficiente. Judas sintió culpa, pero no volvió. Pedro también falló, pero lloró con humildad y fue restaurado. La diferencia entre ambos no fue el pecado, sino la respuesta. El verdadero arrepentimiento abre la puerta al perdón. El remordimiento sin esperanza, en cambio, nos encierra en la desesperación. La cuarta verdad es una promesa escondida entre el dolor. La fidelidad de Dios no se detiene por nuestras caídas. A pesar de la traición de Judas, el plan de redención siguió adelante. Dios siempre tiene una salida, una restauración, un propósito. Él puede transformar incluso nuestros peores errores en instrumentos de su gracia, si nos volvemos a Él. Y por último, la historia de Judas es también un recordatorio de humildad. Nadie está por encima de la caída. El que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. Necesitamos cada día de la gracia de Dios. No basta con empezar bien. Debemos perseverar, velar, orar y mantenernos cerca de Cristo con un corazón sincero. La vida de Judas nos conmueve, pero también nos interpela. Que no caiga en el olvido. Que no sea solo una advertencia, sino una oportunidad para examinarnos, volvernos a Dios con sinceridad y valorar como nunca antes el regalo inmenso de su misericordia. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, si sientes que hay algo que Dios te ha querido decir a través de esta historia, no lo ignores. Ora, profundiza, y si crees que este mensaje puede servir a alguien más, compártelo. Ayúdanos a encender una llama de conciencia, de fe viva, en medio de un mundo que olvida fácilmente las verdades eternas. Y si deseas seguir explorando las historias, menos contadas pero más profundas de las Escrituras, suscríbete y acompáñanos en este camino. Cada video, cada palabra es una invitación a conocer más, a amar más, a vivir más cerca de aquel que nos llamó a la luz. Que la paz de Dios te acompañe, que su misericordia te renueve y que nunca dejes de responder a su voz. Hasta la próxima.